Profe, ¿de qué unidad es? Disculpe. Unidad 3 estamos aún. Estamos viendo los distintos rubros que se incorporan en esa unidad. Página 20 de la guía. Bueno, profe, gracias. ¿Qué ejercicio era, profe? ¿El 8? No, es el ejercicio 1 de créditos. Página 20. Gracias, profe. Se enumeran de 1 en adelante a partir de cada rubro. Bien. Los créditos, esos derechos a favor del ente que existen en el patrimonio, recuerden que el activo está compuesto de eso, de bienes y derechos. Esos derechos a favor, ya sea por venta de mercaderías o por otras actividades, se incorporan en este rubro, el rubro créditos. Ahora vamos a ver algunos prácticos y la modalidad de registración justamente de los componentes de este rubro. No tengo nadie más. Ese práctico 1 de créditos, acá está. Justamente créditos
de los prácticos A, de cuentas por cobrar, vamos a ver las particularidades de lo que son los créditos por ventas de mercaderías. El rubro créditos se divide dentro del rubro en aquellos créditos originados por la venta de mercaderías, que suele ser la actividad principal para una empresa comercial, es la actividad principal para una empresa comercial, y los otros créditos generados por la actividad, pero no particularmente por la venta. El ejercicio 1 nos dice cuentas por cobrar. Ay, se me movió de la guía. Le voy a poner compartir antes que me olviden. Tenemos una venta de mercaderías a 30 días de plazo y nos dice, como es a 30 días de plazo esa venta, ¿sí? Estamos vendiendo, estamos fiando, por la financiación se cobra un interés del 5% mensual. Justamente como las operaciones no son de contado en este rubro, tenemos esa particularidad de que tenemos que contemplar en casi todos los casos los intereses, ¿sí? Los intereses que justamente representan eso, ese valor del dinero por el tiempo que se determina o se quiere determinar para cobrar. Vendemos mercaderías por 10.000 pesos, precio de venta, recuerden, cuando les dicen ahí, es el precio de la venta, no de cuánto me costaron las mercaderías. La venta se realiza a 30 días de plazo y por esa financiación cobramos un interés directo, no acumulativo, sino indirecto, del 5% mensual. ¿Profe está presentando pantalla? No, ya me había olvidado. Acá estamos. Profe, hola, buenos días. ¿Cuánto era el costo de la mercadería? Disculpe. No nos dice el costo. Recuerden que cuando vamos a ir a ver las particularidades de cada rubro, nos vamos a detener sobre esas particularidades, ¿sí? Acá, como estamos viendo créditos, no bienes de cambio en sí, es cuando perdemos un poco la importancia de ese costo, que ya veremos las distintas formas de determinarlos cuando nos toque bienes de cambio, ¿sí? Así que les pueden dar el dato, como no, en este caso no nos da, nos dice hay una venta de 10.000, no nos dice cuánto es el costo, no nos importa para créditos, ¿sí? ¿Se entiende? Lo vamos a registrar, en este caso, sin estar determinando el mismo. Estamos viendo los distintos rubros, ¿sí? Ya vimos caja y bancos, que fue el que rindieron justamente el día sábado. Inversiones, ahora comenzamos con créditos, bueno, ayer comenzaron con la parte teórica, los prácticos de créditos, y así van a avanzar. Después justamente viene el rubro bienes de cambio. Consejo, si les resultó difícil rendir un solo rubro, imagínense de rendir distintos. El próximo parcial mínimamente van a rendir 3 rubros distintos, así que vayan estudiando cada uno y practicando mucho las distintas particularidades que van a encontrarse para cada uno de esos rubros. Bien, vendemos, dijimos, voy ahí para que, a ver si puedo agrandar un poco más la letra incluso. Un segundo. Está bien. Se vende mercaderías por 10.000 a 30 días de plazo, ¿sí? Justamente, como estamos en créditos, vamos a ver este tipo de operación, sobre todo por la venta, de forma financiada.
nos dice que por esa financiación se cobra un interés del 5% mensual. Por este lado vamos a hacer lo que es el libro diario, porque nos pide obviamente registrar en el libro diario las operaciones. Y siempre, como les digo, al costado, al lado, otra hoja aparte, como gusten, vamos a determinar los cálculos auxiliares para cada asiento, ¿sí? Acá lo voy a hacer al lado, voy a ponerle cálculos auxiliares para que recuerden que tienen que colocarlos siempre. ¿Qué tenemos que determinar para registrar? Bueno, el valor de incorporación al patrimonio de estos créditos, es decir, el valor por el cual registramos el crédito, es un activo y como tal se va a debitar cuando aumenta. ¿Por cuánto lo debitamos a esta venta en cuenta corriente comercial? ¿Cuánto debitamos clientes? Por su valor final. Seguimos incorporando fórmulas, ¿sí? Valor final. Aquí es igual al valor final, al valor de origen de la operación, multiplicado por 1 más I, que es la tasa de interés, y si se trata de un interés directo, por N cantidad de periodos. Si se trata de un interés acumulativo, va elevado a la potencia de esa cantidad de periodos. Valor final, ¿sí? Vamos recordando estos conceptos. Reemplazamos este valor final. Recuerden, ¿qué quiere decir? Que el crédito se va a registrar por el valor más los intereses que se deciden cobrar sobre el mismo. No vamos a registrar por solo los 10.000 pesos, sino los 10.000 más el 5% de interés mensual que se cobra por esa financiación. ¿Cómo determino ese 5%? Al valor de origen, que son los 10.000, los voy a multiplicar, esto va multiplicado, ¿sí? Para que les quede bien la forma. Por 1, siempre, más I, que es la tasa de interés y que tiene que estar en el mismo tiempo de imposición, es decir, la tasa de interés dice que es el 5% mensual, 0,05, por la cantidad de periodos del tiempo de imposición. 30 días es un mes, ¿sí? No pongan 30 acá, sino que a esos días los convierten a la tasa mensual, es decir, a esa imposición mensual va a ser 1, que no se multiplica, pero lo pongo para que recuerden que es N. Ese valor final va a ser entonces ¿cuánto les da? 500, profe. 10.500. ¿Sí? Valor final, 10.500. Al multiplicarlo por 1 más la tasa de financiación, lo que hago es incorporar los intereses al valor de origen. Por ahí estaban acostumbrados a determinar el interés. ¿Cómo es la fórmula del interés? Valor de origen por I por N, ¿verdad? O elevado a la N. Acá, como no le incorporo el 1, ese famoso, solo determino el interés, que van a ser 500. Pero vamos a usar fórmula de valor final, porque esa es la que corresponde. 10.500. ¿Qué quiere decir esos 10.500? Que justamente clientes, porque habla de una venta en cuenta corriente comercial. En ningún momento dice que exista un documento. Entonces entra clientes por 10.500.
es 5 de marzo. A, ventas, porque justamente esto es producto de una venta. La venta siempre se registra por su valor de contado, los 10.000. Y lo otro, que no es parte de la venta, que no lo registramos de la venta, son los intereses positivos a devengar. Por 500. El día 10 de marzo tenemos otra venta, dice, se vende mercadería. Acá no nos da el dato del costo de la mercadería vendida, entonces no lo registramos. Si nos diera el dato, lo registramos, pero no es lo puntual en estos ejercicios. El 10 de marzo dice, se venden mercaderías por 10.000, precio de contado a Lara S.A. Según factura número 51, recibiendo un documento, acá dice que está documentada la operación, a 90 días que incluyen interés del 2% mensual. De nuevo, vendemos los mismos 10.000 pesos nuevamente, solo que ahora son a 90 días y la tasa es del 2% mensual. Determino valor final, nuevamente valor de origen, hasta que se aprenda la fórmula, por 1 más I, en este caso habla de un interés directo nuevamente, entonces por N, si no va elevado. Reemplazo, valor final, van a ser los 10.000 nuevamente, por 1 más, en este caso la tasa de interés del 2%, 0,02, y por 90 días, a esos 90 días los paso a meses, los divido en 30 y son 3 meses. Multiplico por 3 en este caso. Valor final. $10.600 les da eso. Pongan en la calculadora con los paréntesis completito cómo está ahí. Sí, profe, da eso. Sí, profe, da eso. Ese es mi valor final para esta operación de venta documentada. Entonces, en este caso, entra documentos a cobrar. También del rubro créditos por esos 10.600. A, ventas, 10.000 también siempre por su valor de contado. A, nuevamente, intereses positivos a devengar. $600 en esta operación. ¿De dónde salen esos, el valor de los intereses? Bueno, ese valor final, si le restan el valor de origen, una vez que determinan el valor final, le restan el valor de origen, recuerden el valor de origen, 10.000, lo que les da de resultado es justamente los intereses. 500 para la primera operación.
y en el segundo 600. Para que no se confundan. Bajo. Esto era el 5 de abril, no. 10 de marzo. No pusimos fecha, pongan fecha, lo fácil. Registramos por su valor final estas ventas financiadas en el rubro créditos. ¿Qué sucede el 5 de abril? Dice, se cobra la venta del día 5 de marzo, que era 30 días, recibiendo un cheque del cliente. Bueno, tenemos ya la forma de registrar el valor de incorporación al patrimonio de estos créditos por su valor final, que determinamos en los dos casos. Ahora, ¿qué otro registro va a ocurrir respecto a este rubro? Justamente eso, el cobro del rubro, de la operación. Cobramos a clientes en este caso y nos pagan con un cheque. Cuando cobran, o cuando pasa el periodo en realidad, sin importar si se cobra o no, los intereses, esos que estaban positivos a devengar, se tienen que devengar, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos, los intereses se cobran a 30 días. Cuando pasan los 30 días, sin importar si se cobraron o no, corresponde devengarlos. Siempre el asiento de devengamiento lo voy a hacer primero para que no olviden esta particularidad. Intereses a los 30 días, o sea, al pasado el periodo establecido, tienen que devengar los intereses. Reitero, sin importar si se cobraron o no. Ya no son intereses positivos a devengar, ya son intereses ganados. Corresponde cobrarlo, entonces los reconozco como ganados por 500. Hacemos el asiento de devengamiento de intereses a culminar el plazo establecido. Siempre es igual el asiento de devengamiento en el caso de positivos. Va a ser intereses positivos a devengar a intereses ganados. Si fuesen perdidos, intereses perdidos a intereses positivos a devengar sería el asiento. Pero como estamos en crédito, los intereses, en este caso, en su general, van a ser ganados. Y ahora sí, el ejercicio nos decía que cobrábamos esa venta, así que registramos el cobro el mismo 5 de abril. Nos paga con un cheque, el cheque es de tercero, entonces entra valores a depositar. Por el valor de cliente, los 10.500. Eso es lo que estoy cobrando. Se cancela el crédito porque lo estamos cobrando, ya no tenemos ese derecho, sale clientes. 10.500. Es el mismo 5 de abril.
El 10 de abril, dice, se descuenta en el Banco Nación el documento recibido el 10 de marzo. El banco nos cobra comisión de 200 pesos, sellado de 50 e intereses del 3% mensual y nos acredita el neto en nuestra cuenta corriente. La posibilidad que tenemos cuando se posee un documento a favor, es decir, un pagaré a favor de la empresa, es que se pueden trasladar, ya lo vieron ustedes cuando vieron los documentos comerciales, se pueden trasladar mediante el endoso o se pueden descontar, que es esta operación, en el banco. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros al cliente, Lara S.A., si no me equivoco era, le recibimos un pagaré a 30 días, de 3 meses de plazo, ¿sí? Yo puedo negociarlo a ese pagaré antes del plazo ese para tener el dinero en ese momento. Como ven, acá pasó solo un mes. Para no esperar los 3 meses, los otros 2 meses restantes, lo que puedo hacer es negociarlo en el banco de forma tal de tener el efectivo en ese momento. Obvio que el banco no me va a dar la totalidad del documento, que eran 10.600, sino que va a descontar los intereses, porque él va a ser ahora el que va a esperar que venza el mismo, va a esperar los 2 meses, entonces me va a cobrar intereses por la espera que le toca a él y a los gastos de comisión y sellado, como dice ahí. Y recién el neto es lo que me acredita en la cuenta corriente que se tiene. Lo primero entonces es determinar ese neto, que es lo que el banco me va a acreditar en cuenta el 10 de abril. Ese 10 de abril determinamos el neto que entra en el banco, ¿sí? Acá sí va a haber intereses negativos en el caso del descuento de documento. ¿Cómo determinamos el valor descontado? Recuerden que el documento es de 10.600 pesos. Lo que se hace en ese momento es determinar lo que es el valor actual. Vamos incorporando conceptos y términos y fórmulas también a ese momento. El valor actual de un documento, ¿qué quiero decir? Es traer un valor final que nosotros determinamos a 3 meses, que, o sea, empezaba el 10 de marzo, recién vencía el 10 de junio. Ese valor de junio, que calculamos 10.600, lo que quiero hacer es traerlo a la fecha de hoy, que es 10 de abril, ¿sí? Eso es determinar un valor actual. La fórmula del valor actual es el valor final dividido, a ver, lo voy a hacer acá. Valor actual, dije, es igual al valor final dividido, en 1 más la tasa de interés que cobra el banco en este caso, que es del 3%. Nosotros, recuerden, cobramos una del 2%. El banco nos cobra una de 3%. Vuelvo a leer el ejercicio. 10 de abril, dice, se descuenta el documento en el banco, recibido. El 10 de marzo, el banco nos cobra comisión de 200 y sellado de 50, eso como son importes fijos, lo descontamos después, y el interés del 3% mensual, y nos acredita el neto en nuestra cuenta corriente. Acá también otra particularidad a tener en cuenta, que el banco cuando cobra intereses, cobra interés acumulativo, ¿sí? Entonces ese valor actual que vamos a determinar no va a ser con un interés directo, sino que un interés acumulativo. Va a estar a la potencia de la cantidad de periodos en este caso. Valor final igual a 1 más la tasa de interés,
ahí, acá primero voy a hacer la fórmula. Y en este caso he elevado a la cantidad de meses, a n. Ya había aprendido cómo elevarlo. Elevado a la cantidad de periodos que le resta al banco esperar. Sí. Reemplazo la fórmula, valor actual nuevamente, ahora reemplazo por los números, valor final de nuestro documento, 10.600. Lo hago al lado porque si no va a ser muy largo. Esto va a ser igual entonces. A los 10.600. Dividido en 1 más la tasa que cobra el banco, 0,03, elevado a la cantidad de meses que falta. Estamos en el 10 de abril, para llegar al 10 de junio son 2 meses. ¿Se entienden de dónde sale el 2? No, profe, ¿puedo volverlo a explicar? Bien. El 2 sale de la cantidad de meses, dijo, profe. Exactamente, la cantidad de periodos que espera el banco en este caso. Nosotros vamos, tenemos un documento originado el 10 de marzo, ¿sí? El 10 de marzo la RCA nos firmó un pagaré a pagar por 10.600 pesos el 10 de junio, porque era 3 meses, ¿sí? Desde marzo, 10 de abril, 10 de junio, 10 de mayo, 10 de junio, son los 3 meses. Nosotros lo descontamos a ese documento en el banco el día 10 de abril, ¿sí? Ya pasó todo un mes que esperamos en la empresa, nuestra empresa. Lo descontamos en el banco, al banco le resta esperar la cantidad de periodos que resta, hasta el 10 de junio. Le resta esperar 2 meses, por eso N, en este caso, es 2. Por ahí escribieron, me parece. No, estaban pidiendo entrar. ¿Cuánto les da eso? También ponen todo así como aparece en la calculadora, 10.000 dividido en esos 600. No sé si lo hice bien o mal. O sea, ¿cómo sería? 10.600 dividido y lo que está entre paréntesis, ¿o no? Lo que está entre paréntesis, paréntesis. Uh-huh. Me dio 9991.516637. 9.000. 991.516.637. Con 50, vamos a decir. Esos son centavos, ¿no? Sí, puede ser. Recuerden que estamos aplicando interés acumulativo y dividiéndole sobre esa potencia, entonces puede ser esa la fórmula. A ver, lo vamos a ver. Profe, lo de abajo no tenemos que elevarlo al cuadrado primero, o Sí, se eleva así, a la segunda potencia, al cuadrado. Uh-huh. Entonces primero tenemos que elevarlo o sea, resolver lo de abajo y recién dividimos los 10.600 en el resultado, ¿o no? Sí, o sea, primero lo que está entre paréntesis. Les quedaría 1,03 esa suma entre paréntesis, ¿sí? Sí. A eso lo elevan al cuadrado. ¿Y cuánto dice que le dio? ¿Cuánto escribió usted? 9.991. A todos les da igual. Yo no tengo el resultado, ¿sí? Así A mí me dio 9.425, porque yo lo elevé al cuadrado, por eso.
Si ustedes ponen todo junto en la calculadora, es lo mismo que elevarlo primero y después dividir sobre esa potencia. Profe, a mí también me dio 9.425. Entonces, A mí también, profe. recuerden, primero a ese 1,03 lo elevan a la segunda potencia al cuadrado, que les da 1,0609, y a ese resultado lo dividen en esa potencia. Denme 2 segundos y estoy viendo si me da lo mismo. A mí me dio 9.91. Profe, a mí me dio 9.991,51 me dio. A mí también me da 9.991,51. Valor final 10.600, recuerda. Quiero poner... Sí, profe, es 9.991. Yo hice 10.000 dividido en lo otro, no 10.600. Fue confusión mía. No hay problema. Por ahora. Recuerden, ya estoy poniendo 10.000 yo. Creo que se entienda que esto es reemplazo de fórmula. Bueno, 9.991,51 es el valor actual que nos daría el banco por ese documento que le restan 2 meses. Pero antes, el banco, ¿qué va a restar? Gastos y comisiones bancarias, ¿sí? Gastos y sellado, como aparecía. ¿Dónde está? Comisión 200, sellado 50. Entonces vamos a restar esos gastos y comisiones bancarias para poder recibirme este documento, que son de 250 pesos en total. Y recién ahí sabremos cuánto es el neto que se acredita en la cuenta. 9.700 es ese neto a acreditar en la cuenta. Es decir, lo que va a entrar en banco. ¿Qué banco era? Decía así. Banco Nación, cuenta corriente, nos va a acreditar los 9.741,51. Registramos por separado los gastos y comisiones bancarias, 250 pesos. Los intereses negativos que cobra el banco, que los determinamos a ese valor actual, le resto el valor o al valor final, le resto el valor actual y me da los intereses que me cobra el banco. Sería 608,49, profe. Ah, recuerden, no sé dónde hacerlo, lo voy a hacer acá al lado. Los intereses que cobra el banco van a ser igual entonces al valor final menos ese valor actual. Es los 10.600 menos los 9.991,51.
Y lo que sale es documentos, no vamos a dar de baja ya el documento a cobrar, sino que vamos a usar esta cuenta documentos descontados, que es una cuenta también de orden, donde nos informa de que se trata de un documento de un pagaré a favor de la empresa que se descontó en el banco. ¿Por qué no damos directamente de baja? Porque al descontar el documento en el banco, no sabemos si el cliente lo va a pagar, y si el cliente no los paga, nosotros actuamos como garantes del mismo, quiere decir que el banco los va a venir y nos va a cobrar a nosotros el documento. Entonces, por eso usamos esa cuenta documentos descontados. Lo que implica que, de acuerdo a lo que ocurra, al vencimiento, si el cliente paga o no, tenemos que ajustar la misma, ¿sí? Después, bueno, obviamente ya llegará el 10 de junio y sabremos qué pasó, pero ese 10 de junio se tienen que devengar los intereses, tanto positivos como los negativos que me cobra el banco, y de ahí sabremos si lo pago o no lo pago. Antes tenemos que el 20 de abril, una venta de 50.000 pesos, dice, incluye intereses. El plazo de la operación es de 2 meses, el precio de contado es de 45.000. ...20 de abril. ¿Está claro entonces el documento descontado antes de que avancemos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. El 20 de abril, entonces, ya tenemos determinado el valor final. O sea, tenemos una operación donde ya nos da el valor con los intereses. Dice, leo nuevamente. El 20 de abril se realiza una venta por 50.000. Eso incluye intereses, me dice entre paréntesis. El plazo de la operación es de 2 meses y el precio de contado es de 45.000. Entonces, ¿de cuántos son los intereses? ¿De 5.000? De 5.000, exactamente. Recuerden que las ventas se registran por su valor de contado, entonces tenemos que tener el dato del valor de contado. Si no lo tuviésemos, tenemos el valor ya con los intereses, tendríamos que determinar. Entra el cliente, porque no dice que esté documentada la operación, entonces entra el cliente por ese valor que incluye los intereses, los 50.000, siempre el registro es el mismo, a ventas por su valor de contado, en este caso el dato ya nos los da, 45.000, a intereses positivos a devengar por los 5.000. Y el 10 de junio llegó finalmente. Esperen, no sé si este plazo era menor incluso. ¿A dónde está? Acá. El plazo de la operación es 2 meses, la del 20 de abril que acabamos de registrar. Entonces vence el 20 de junio, ¿sí? 2 meses. También deberíamos hacer registro de eso. El 10 de junio dice, el banco nos informa que el cliente XX no canceló el documento a su vencimiento. No pagó el pagaré
el cliente, la RSA era, si teníamos el dato acá, del pagaré, ¿sí? Entonces, como no pagó el cliente al banco, el banco nos va a debitar a nosotros el importe del mismo de la cuenta corriente. Acá es cuando les digo que actuamos como una suerte de garantes de esa operación. Lo primero, el 10 de junio, aunque pague, aunque no pague, lo primero que tenemos que hacer es devengar los intereses. Los intereses positivos que cobramos nosotros y los intereses negativos que nos cobró... Ay, acá no terminé la frase. Los intereses negativos que nos cobró el banco. Los dos tenemos que devengar. Vamos a hacer 2 asientos por separado para no hacer lío. Primero, los intereses positivos, devengamos, ya no son intereses positivos a devengar. Este asiento va, aunque lo pague, aunque no lo pague, lo mismo se devenga. Los intereses positivos que cobramos nosotros del documento eran 600. Devengamos, intereses ganados, 600. Y los intereses negativos que me cobró el banco eran 608,49. Como es una pérdida, decimos intereses perdidos a intereses negativos a devengar. Reitero, esto se cobre o no el documento, se tienen que hacer. Estos asientos de devengamiento, se tienen que devengar. Y ahora, como el documento no fue pagado por el cliente, por la RSA, lo primero que tenemos que hacer es registrar el pago por nosotros del mismo en el banco. Cancelo documentos descontados por esos 10.600 a banco, en este caso, porque sale del banco el importe del documento, ¿sí? Me va a cobrar el Banco Nación, cuenta corriente. 10.600. Profe, Diga. la cuenta de documentos descontados. ¿Cómo? La cuenta de documentos descontados, ¿a qué rubro pertenece? Créditos. Listo, gracias, profe. Recuerden que es una cuenta de orden que no se expone, ¿sí? Entonces, llegado el momento, pasa esto, hay que ajustarla. En el caso de que no se pague, contra banco, y en el caso que sí lo hubiesen pagado al documento, y iba a ir documentos descontados a documentos a cobrar. ¿Sí? Hubiese sido en el caso de que sí se haya cobrado ese documento. Este era el asiento. Acá, lamentablemente, nos cobran a nosotros porque no fue a pagar el cliente. ¿Y nosotros qué pasó acá? Si ven, documentos descontados, que usé el reemplazo de documentos a cobrar a los fines de informar que se descontó ese mismo, ya se cancela, ¿sí? Acá está acreditado, acá debitado, quedan cero. La que queda activa es ese documentos a cobrar, porque vuelvo a tener el pagar en mi poder y ahora tendremos que ver qué medidas tomamos con el cliente. Lo primero, obviamente, que seguro va a pasar es llamarlo por teléfono y decir, hey, hermano, no me pagaste el documento, no pagaste el pagaré. Como es un documento firmado con la promesa de pago por este cliente, puedo iniciar acciones legales o quizás él me lo reemplace al simple llamado telefónico. ¿Sí? Nosotros volvemos a tener ese documento a cobrar en ese momento.
¿Se entiende? Sí, profe. Acá no nos dice qué ocurre, pero reitero, lo que podríamos hacer es depurar el rubro. Ya sea llamarlo, puede ser que nos dé otro pagaré por otro plazo más, o pagarnos el documento personalmente a nosotros, o se inicien acciones legales. Profe, entonces sería que cuando nos pidan ponemos clientes a deudores morosos. Sí, tendríamos que depurar el rubro, sí. Lo lógico sería que lo mandemos a deudor moroso porque ya no es un documento a cobrar que está pendiente de vencimiento, ya venció. Entonces, si no lo cobramos, lo podemos depurar enviándolo o categorizándolo como corresponde, como un deudor moroso. Ojo que no es cliente, es documento a cobrar. Profe, ¿qué significa depurar? Justamente es eso, determinar el vencimiento o no de cada crédito en cartera, y si están vencidos, llamarlos por el nombre que corresponde. Es una limpieza del rubro, ¿se entiende? Depurar es eso, en definitiva, es limpiar el rubro y determinar su realidad económica en ese momento. Ya vamos a ver ejercicios de depuración, pero sería eso. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a tener el pagaré en mi poder, vuelvo a tener documentos a cobrar. El tema es que este documento no lo puedo llamar documentos a cobrar porque está vencido, ya vencía el 10 de junio, ya es 10 de junio, nadie se presentó a pagarlo, entonces no es lógico que lo siga llamando como los otros documentos que pueden existir en carteras que están esperando su vencimiento. Entonces, al depurar el rubro, al limpiarlo de esas categorizaciones, es que la primera que tengo que mostrar es de aquellos documentos que ya están vencidos. ¿Cómo les voy a llamar a esos documentos vencidos o a esos créditos vencidos? Deudores morosos. Se dice eso, ¿sí? Estoy en ese rubro, en esa cuenta, voy a reunir a todos esos clientes que me deben y ya están en mora. ¿Están en mora por qué? Porque ya vencieron sus créditos, ¿sí? Entonces ya no es documento a cobrar, va a ser deudor moroso. Cancelo esa cuenta, documento a cobrar, contra esta de deudores morosos. Eso es depurar el rubro, es limpiarlo y mostrar la realidad económica del mismo. Siempre buscamos mostrar la realidad económica de acuerdo, obviamente, a los principios contables que habrán estudiado para el primer parcial. Profe, entonces siempre que se vence tenemos que hacer eso, Si no o se sea, cobra, pasarlos a deudores morosos. si no los cobramos, sí, obviamente. Si los Profe, cobramos, por cada cliente sería eso, ¿no? Que sea amoroso o directamente hacemos la sumatoria de todos los clientes de deudores morosos que tenemos. Nosotros, o sea, obviamente primero, por una parte tendremos la depuración de clientes y por otra la depuración de documentos a cobrar, ¿no? A eso no los sumamos. Se entiende lo que digo, ¿no? Si hubiésemos tenido clientes en cartera y documentados, los documentos, y están vencidos, esto se hace cuando vencen y no son cobrados. Queda claro, ¿no? No es que lo van a hacer siempre. La depuración es analizar los créditos en cartera y clasificar. Esos que todavía no vencen, los sigo llamando como se llaman, porque todavía están pendientes de vencimiento. Y los que están vencidos, hago la depuración del rubro. Si están vencidos y no vinieron a pagar sus créditos, y los llamaré inicialmente deudores morosos. Después veré si corresponde, si los llamo por teléfono, si los mando al abogado para que lo cobre, ahí ya se va a llamar deudores en gestión judicial. Y el abogado verá si corresponde o no
o si corresponde no, si se logra cobrar o no, porque puede determinarse hasta una incobrabilidad de estos créditos, ¿sí? ¿Se entiende? No es que va siempre la depuración, va cuando corresponde, cuando no son cobrados, y es una tarea del cierre del ejercicio también. Acá, o cuando nos damos cuenta, en este caso lógico, que no se presenta a pagar el documento en el banco, y que el banco nos cobró a nosotros. Profe, y en ese caso siempre hay que, o sea, póngale que yo deba plata. Es que no debemos, acá nos deben, ¿sí? Estamos en crédito, no En caso, confundan deudas porque deuda es pasiva. en caso que nos deban, entonces, sí o sí tenemos que cobrar en efectivo o ahí donde a veces No, que les ahí quitan. el práctico te dirá si te paga con un cheque, si te paga con efectivo, o si A ya ver. emplaza por otro crédito. Profe, y en el caso que nos quiera pagar con algún rodado, la deuda esa. Entrará al rodado, se cotizará, o sea, la forma de cobro se las va a plantear el ejercicio, ¿sí? Se cobra el documento con un rodado y va a entrar rodado y saldrá el documento, ¿sí? Profe, una Ordenado, duda. se recibe todo, dicen por ahí. ¿Cómo? Ya están preguntando por preguntar. Una consulta, profe. Usted en este ejercicio devengó los intereses de todos juntos recién al tercer mes, ¿no? Sí. La pregunta es si se podrían ir devengando mes a mes. Sí, también, pero hay que determinar la proporción mensual. Sí, Si sí, ese a eso me refería. ejercicio todavía está dentro del vencimiento, lo hacemos al vencimiento. Ah, bien, gracias. Bien, no se cobró, entonces el banco nos cobra a nosotros. Eso es lo que quiero que se entienda de este práctico de documento descontado. Si lo hubiese pagado, dije, en el caso de que sí paga, acá lo voy a hacer la. Voy a poner el cliente, para que quede claro, paga documento. En ese caso, el banco no nos va a cobrar, nosotros porque lo va a cobrar desde el cliente al documento. En ese caso, lo que hacemos es dar de baja documentos descontados que usamos en reemplazo de documentos a cobrar y damos de baja documentos descontados. Las dos quedan en cero. Ese es el asiento en caso de que el cliente sí pague en el banco. Como no pagó el cliente, porque el banco nos cobra a nosotros, por eso salió plata del banco por esos 10.600. Si paga el cliente, no sale plata de nuestra en el banco, y este es el asiento. Siempre el de los intereses es el mismo. No se pague, tanto que el cliente no pague como que pague. El ejercicio 2, dejo un momento ahí seguro por si quieren copiar, y ya pasamos al ejercicio 2 que es muy similar, también tenemos un descuento de documentos por lo que vi, así que de más claro todavía. El ejercicio 2 dice, también se vende mercaderías a El Sol S.A. según factura 45 por 10.000 pesos. Se cobra la mitad en efectivo y la mitad con cheque, cargo Nuevo Banco Rioja. Número 324. Lo primero, tenemos una venta. Vamos a este ejercicio 2. Vendemos. Acá estaban nuestros cálculos. Este ya lo tengo resuelto, pero lo voy a ir explicando. Lo primero, tenemos una venta que se cobra mitad de contado. La venta es de 10.000 y se cobra la mitad de contado y la mitad con cheque. Facilísimo. Vendemos por 10.000, lo hago por las dudas, y cobramos
50% en efectivo, 5.000. Lo pongo porque a veces parece no necesario, pero lo es. Y el otro 50% con un cheque. Un cheque de tercero, los otros 5.000. Entonces, ¿qué entra ese 1 de agosto 2007? Entra caja por los 5.000 y como es un cheque de tercero, por más que no diga el banco, el número de cheque es un cheque de tercero, entra valores a depositar por 5.000. A ventas, los 10.000 pesos. El 2 de agosto, dice, se vende o tenemos otra venta en cuenta corriente comercial, en este caso, a 10 días de plazo, nada, al señor JJ Pérez, según factura 50 por 20.000 pesos. El precio de contado de la misma es de 18.000. Acá ya nos da también el importe de contado por el cual se registra la venta. Entonces, simplemente registramos esa deuda en cuenta corriente comercial, entra deudores por venta o clientes. Recuerden que es lo mismo la cuenta. Pero elijan una, en un mismo ejercicio no usen las dos cuentas, ¿sí? Porque cuando quieran mayorizar les va a dar cualquier cosa. Entra deudores por venta por el valor final, que ya nos da el ejercicio en este caso, como les digo, los 20.000. A ventas por su valor de contado, los 18.000. A intereses positivos a devengar por esos 2.000 pesos. El 5 de agosto tenemos otra venta de 50.000 pesos, precio de contado, a José Ruiz, según factura número 51, con un documento, o sea, con un pagaré, entrar documentos a cobrar, a 30 días, que incluye un interés del 5% mensual. Acá tenemos que determinar nosotros el valor final aplicando la fórmula. Valor final va a ser igual al valor de origen, ¿se acuerdan? Por 1 más la tasa del 5%, por la cantidad de periodos, eran 30 días, un mes, en nuestro ejemplo. Entra documentos a cobrar por ese valor final, los 50.000 por 1,05, que en definitiva da la operación entre paréntesis, 52.500, a ventas, valor de contado por ese valor de origen, los 50.000, a intereses positivos a devengar por esos 2.500. Eso el 5 de agosto. Ese mismo día, el 5 de agosto, descontamos en el banco .
el documento recibido en la operación anterior, el banco nos cobra una comisión de 200 sellados de 50, gasto de comisiones bancarias, él nos cobra un interés del 4% mensual. Ahora, en este caso, va a esperar todo el mes el banco. Y se acredita el neto en cuenta corriente comercial. El valor actual va a ser igual a ese valor final, los 52.500. Dividido en 1 más la tasa, en este caso 1,04. Y puse el 1 de la primera potencia, no se ponen, pero para los fines que se entienda, porque es un mes el tiempo de imposición. Ese valor actual nos da 50.481. Para saber el neto, recuerden que se acredita en cuenta, o al neto le voy a poner porque se evitan, la cuenta es a esos 50.481, le resto los gastos y comisiones, los 250. Ese es el que entra en banco. Registramos por separado los gastos y comisiones. Y registramos por separado los intereses a devengar, negativos a devengar, recuerda. A documentos descontados por los 52.500 que era el documento. ¿Sí? ¿Ven? Acá recibimos documentos a cobrar y usamos como cuenta de orden, para no usar la misma, documentos descontados. Después veré qué pasa al vencimiento, si el cliente paga o no paga. El 12 de agosto, o el 13 en realidad, dice, nuestro jefe de cuentas corrientes nos comunica, que el día 12 venció la factura 50 de Pérez, que era 10 días, ¿se acuerdan? Y no habiendo sido abonada por el cliente, por lo que se lo considera deudor moroso. Es de la operación del 2 de agosto, ¿sí? Que era de 20.000 pesos. El valor del financiado ya con intereses era de 20.000. Bueno, llegó el vencimiento y no fue cobrada. Entonces, lo que tenemos que hacer es depurar el rubro, porque considerarlo moroso, porque ya está vencida esa cuenta. Ya no es deudores por venta, ya es deudor moroso. Por esos 20.000, y obviamente devengamos los intereses, que son ganados aunque no se hayan cobrado, ¿sí? El derecho a cobrarlos está, por eso los tengo que reconocer como devengados. Registro de deudores morosos a deudores por venta por la depuración y el devengamiento de los intereses. El 15 de agosto, dice, se remite carta al deudor JJ Pérez reclamando el pago de la factura vencida. Y acá es cuando ya dejo de llamar deudor moroso
Porque recuerden que esta también es una cuenta que me informa que está vencido el documento. Simplemente me dice deudor moroso, es un documento en cartera vencido, o no un documento, un crédito a favor en cartera vencido. Esa información me está dando esa depuración. Como en este caso se remite ya una carta documento cobrando ese pago de la factura vencida el 15 de agosto, ya dejo de llamarlo deudor moroso y lo llamo deudor en gestión judicial. Estoy iniciando las acciones para hacer el cobro compulsivo, como se denomina, de este crédito. El 5 de septiembre, dice, el banco nos comunica que el firmante del pagaré descontado lo abonó a su vencimiento. Perfecto, o sea, en este caso, sí se pagó el documento que desconté en el banco, ¿sí? Pasó el mes ya de espera. Entonces, simplemente cancelo esas dos cuentas que habían quedado activas, porque ya fue cancelado el mismo, documentos descontados a documentos a cobrar, y obviamente devengo los intereses, tanto positivos como negativos por ese descuento de documentos. Devengo los positivos, cobrados en la primera instancia, los 2.500, y devengo los intereses negativos, los 2019, que me cobró el banco al momento de descontarlo. ¿Ven? Ahí se hizo un buen negocio, porque el mismo día lo desconté en el banco, y en definitiva se terminó ganando, porque los intereses ganados que cobramos fueron de 2.500, y obtuve el dinero en efectivo en ese momento, y el banco solo me cobró 2.019 de intereses. Si se quiere hacer un análisis de la operación, ¿no? El 10 de 9 dice, se remite a nuestros abogados la deuda de JJ Pérez para que se inicie la demanda judicial. Ya lo habíamos mandado deudor en gestión judicial, así que en este no se hace nada, ¿sí? O recién el 10 de septiembre podría haber sido esa depuración. A esa deuda de JJ Pérez ya la teníamos en gestión judicial. Le mandamos carta de documento, evidentemente no respondió el señor JJ Pérez, entonces ya pasados los plazos, se lo encargamos al abogado. Y el día 20 del 9, dice, nuestros letrados logran un acuerdo extrajudicial con el deudor cobrándose 15.000 únicamente en efectivo, el resto debe considerarse incobrable. Esto ocurre usualmente. Hay empresas que tienen muchas operaciones a créditos. Imagínense una empresa de electrodomésticos que tienen cuentas personales con solo el documento, como ofrecen muchas veces por ahí. Son empresas que hacen créditos personales. Castillo, por nombrarle alguna, ahora la nueva esta que se estableció hace poco en la provincia, la que era antes Ribeiro, bueno, todas estas que hacen cuentas personales o algún comercio también de ropa, que acá mucho se destila también, bueno, todos esos créditos, ¿qué pasa? Usualmente se determinan muchas incobrabilidades y también arreglos para cobrar alguito por lo menos de la cuenta, como suele decirse por ahí. Esto es lo que pasó el 20 de septiembre, seguíamos detrás de este crédito de 20.000 pesos, era la operación con JJ Pérez,
y dice que los abogados consiguieron cobrarle 15.000 de esos 20.000 nada más, y ese resto, los 5.000 que faltan, se debe considerar incobrable. ¿Sí? Obviamente que lo planteó el cliente y se acepta, como les digo, muchas veces para cobrar por lo menos parte de esa operación. ¿Cómo registramos el cobro de parte de este crédito? Y bueno, va a entrar caja por el importe que nos pagan, lo acordado, los 15.000. Los 5.000 que no se cobran se consideran incobrables. Y deudores incobrables es una cuenta de resultado negativo, es que quiere decir ya lo mandé a pérdida, ya lo considero que nunca voy a tener esos 5.000 pesos que corresponden a un crédito, ¿sí? También forma parte de la depuración del rubro créditos, pero no es parte del rubro crédito, ¿sí? Es un error muy común, por eso lo aclaro, que entiendan de que deudores incobrables pertenece al rubro créditos, no, ya pertenece al de estado de resultados. Como les digo, es una pérdida porque representa justamente aquellos créditos que se entiende no se van a cobrar nunca más en la vida. Entonces ya es pérdida. Por eso 5.000, y cancelamos deudor en gestión judicial, que así se llamaba este crédito al último. Ahí hubo una depuración, ¿se ve? De acuerdo a las acciones de la empresa, se fue haciendo la depuración durante el ejercicio. Era deudores por venta, inicialmente este JJ Pérez cuando le fié. Como era a 10 días, a los 10 días no pagó, pasó a ser un deudor moroso. Cuando decidí iniciar acciones para cobrarle, ya dejó de llamarse deudor moroso, porque son, como les dije, aquellos que simplemente están vencidos y sobre los que no hemos hecho nada. Cuando iniciamos las acciones judiciales, se empezó a llamar deudor en gestión judicial. Y al cobrarlo, esa es la cuenta que se cancela. Deudores en gestión judicial por esos 20.000. Ahí subo para el enunciado que me están pidiendo para hacer captura, pero me parece que no se ve completo. El siguiente ejercicio también es de depuración. Esta limpieza del rubro, eso les decía que era una depuración, es limpiar el rubro
analizar los créditos en cartera, como se suele decir, y para saber qué pasó con los mismos, si fueron cobrados, si no. A ver, voy a subir esto así se ve todo el enunciado. Analizamos los créditos en cartera, dice la empresa SIC tiene sus rubro créditos configurado de la siguiente manera. Tiene deudores por venta por 8.000 pesos, de los que le corresponde intereses positivos a devengar, de esos... los intereses positivos a devengar que parece son de los documentos a cobrar por 2.300 pesos. Y los documentos a cobrar son de 10.000 pesos. ¿Sí? Ven, analizo de que esos intereses pertenecen a documentos a cobrar porque ahí dice, entre paréntesis, DC de los documentos. Dice, durante el cuatrimestre, enero a abril 2011, se presentaron respecto de este rubro las siguientes situaciones. Voy a ampliar así. Ay, reduje la vista en lugar de ampliar. Así se ve bien. Punto A, dice, considera excedido de plazo se considera excedido de plazo el pago de deudores por un total de 2.500 pesos. ¿Qué quiere decir? Que están vencidos de los deudores por venta 2.500 pesos. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es hacer la depuración de esos deudores por venta y llamarlos morosos, porque ya están vencidos por esos 2.500. Porque acá está lo que se pide, ¿sí? No lo había leído. Bueno, están las distintas situaciones del cuatrimestre y nos pide registrar las situaciones comentadas, mostrar cómo queda el rubro créditos al 30 de abril. Punto 1, lo primero que hacemos del punto A, acá vamos a hacer referencia que se trata del punto A. Es registrar la depuración que nos pide. Dice, se considera de su plazo el pago, excedidos de su plazo el pago de deudores por un total de 2.500. Dijimos, ya no son deudores por ventas comunes, no son créditos en cartera pendientes de vencimiento, sino que ya son deudores morosos. Esos deudores por venta que teníamos por 8.000, 2.500 ya tenemos que considerar vencidos. Revisen los micrófonos. El punto B dice, un deudor por 2.000 pesos abonó su deuda en efectivo en la fecha convenida. De esos 8.000 que decían que teníamos en cartera de deudores por venta, tenemos que 2.500 se vencieron y no pagaron. Y tenemos un deudor, de acuerdo al punto B, que abonó en efectivo su deuda. O sea, tenemos que registrar que se cobró de ese deudor 2.000 pesos. No nos dice cuánto tenía de interés. No, los intereses positivos eran del documento, nada más, salía allá arriba. Entonces, entra caja por ese cobro a deudores por venta. Esos deudores por venta, reitero que eran 8.000, se cobraron 2.000. Ay, no se marcó.
El C dice, con motivo de tomar conocimiento de la quiebra de un deudor, la empresa considera incobrable su crédito por 300 pesos. ¿Qué nos dice ahí? Que uno de los que nos debe entró en quiebra. ¿Qué quiere decir? No tiene más plata, no tiene posibilidades de generar dinero, su empresa quebró. Entonces, como sabemos que no podrá pagarnos, tenemos que considerar incobrables esos 300 pesos que nos debía. Estamos haciendo el ejercicio de depuración del rubro, ¿sí? Ya sabemos, ya se dio una de las pautas de incobrabilidad, entonces determinamos como incobrables. Recuerde, la cuenta deudores incobrables ya es una cuenta de resultado negativo, una pérdida, que representa eso, que nunca vamos a cobrar ese crédito, ¿sí? Lo mandamos directamente a pérdida a esos deudores por venta. Por ahora habla de deudores por venta, no en ningún momento hace referencia al crédito documentado, ¿sí? Entonces todo sale de ahí. El punto D dice, de los documentos a cobrar, ahora sí, que hay en cartera, un cliente no canceló a la fecha pactada por 3.000. El interés de esa operación es de 900 pesos. Los documentos en cartera son de 10.000, 3.000 están vencidos, tenemos que depurar el rubro, mandarlo a deudor moroso a ese crédito y como ya venció, reconocer el devengamiento de esos intereses, no nos importa si no se cobraron, de 900 pesos. Deudores, lo primero, deudores morosos, dijimos, se venció y no pagó esos 3.000, y en este caso lo que sale es documentos a pagar. A cobrar, perdón. A cobrar. No deudores por venta, sino corresponde a los documentos en cartera. Y tenemos que devengar los intereses. Este era el punto de esta operación. Ya no son intereses positivos a devengar. Son ganados los que corresponden a este documento. El punto E dice, las gestiones de cobro efectuadas a un deudor resultaron infructuosas, ¿sí? De esos que mandábamos a deudores morosos, les pegamos una llamadita de teléfono y no se presentaron a pagar. Por lo que se le inicia juicio por el importe respectivo, que asciende a 1.200 pesos. Como iniciamos acciones judiciales de esos deudores morosos, los depuramos y lo denominamos como tal, deudores en gestión judicial por 1.200, como les dije, de esos deudores morosos a los que llamé por teléfono y nada que me respondieron, puede ser directamente, ¿sí? El punto F dice, uno de los deudores cintados en el punto A, de los que estaban morosos, abona su obligación de 800 pesos entregando a la empresa el 20 de abril un documento a 30 días por 1.000 pesos. La diferencia corresponde a intereses. ¿Sí? Su deuda inicial era de 800 y en lugar de pagarla, cuando lo llamé por teléfono me dice, ¿me das 30 días más?
Pero no, si te demoraste y no me pagaste así, simple. Bueno, dice, te firmo un pagaré. Bueno, pero te cobro intereses por 2.000. ¿Se entiende? Yo les relato estas situaciones como para que sean más entendibles, ¿sí? En lugar de pagarnos, en lugar de entrar efectivo o un cheque, lo que recibimos es un pagaré, un documento a cobrar por 1.000 pesos para reemplazar, esto es lo que se denomina como una refinanciación de la deuda, para reemplazar esa deuda original que ya le habíamos mencionado como deudores morosos de 800, y el resto son intereses positivos a devengar por esa nueva espera de 30 días. Voy a tener que mover porque me estoy quedando sin batería. Así terminamos este ejercicio que le queda poquito. El punto G dice, recibimos un cheque de 2.500 pesos por la cancelación de un documento, de esos documentos que estaban en cartera. El interés de la operación asciende a 500 pesos. Acá no dice que sea de los documentos que mandamos a morosos, ¿sí? Porque eran menos, incluso creo que no eran 2.500 pesos, nada más. 3.000 quiero decir. Entonces lo vamos a considerar como de esos que mandamos a deudores morosos, ¿sí? Aunque habla del interés de la operación ahora que lo ve. Porque los otros intereses ya estaban devengados. Entonces, recibimos un cheque por la cancelación de un documento, ¿sí? De esos que estaban en cartera. Por la operación G. Entonces, si entra un cheque de terceros, entra valores a depositar por esos 2.500 pesos. Que digo, son de esos documentos a cobrar que están en cartera por 2.500 pesos. Hoy que los cobramos, que se entiende es el vencimiento, devengamos esos intereses positivos de ese documento. Ya no son positivos a devengar, ya son ganados. Por 500 pesos dice que es el importe del interés. A intereses ganados, 500. Y el último, el punto H, dice se le inicia juicio a un cliente por la falta del pago de un pagaré de 1.500. El interés asciende a 500. También mandamos a gestión judicial. Deudores en gestión judicial. Bajo, así se ve más claro. Por 1.500 pesos. De documentos a cobrar, decía, deudas documentadas. Documento a cobrar, 1.500. Como en este momento es cuando se inicia la acción y nos dice el interés tenemos que devengar. Intereses positivos a devengar. $500 a intereses ganados. ¿Sí? No se cobraron estos intereses, pero lo mismo debo reconocer su devengamiento. Están todas las operaciones. Ahora tengo que mayorizar para demostrar cómo queda este rubro.
Les queda como tarea, así los dejo porque sé que tienen otra clase. Profe, Sí. Dígame. los intereses del ejercicio del punto F, Sí. que dice que a 30 días, creo, al cierre no los devengamos. Que no sabemos si pasaron los 30 días. Y estos son ejercicios, como ven, no tienen fechas, simplemente como para que practiquen cómo se registran esa depuración, ¿sí? Es lo que buscamos mostrar. Claro, como si daba fecha. ¿Cómo? Daba ¿Ese la qué? fecha. Creo que dice el 20 del 4 y el ejercicio cierra el 30 del 4. Por Y eso bueno, es a preguntaba. 30 días. O sea, todavía no lo devengamos, sino ya Claro, del porque siguiente vencería el periodo. 20 de mayo, es recién. Ok. Tenemos que mayorizar entonces todas las cuentas que pertenecen al rubro créditos, deudores morosos, deudores en gestión judicial, los que quedan en cartera, para mostrar cómo quedaría el rubro, ¿sí? A ver si hacemos, voy a hacer, para que se entienda. Acá vamos a hacer los mayores. El primero que voy a hacer, partiendo del saldo inicial, ¿sí? Que teníamos. Deudores por venta. ¿Cómo queda deudores por venta? Tiene un saldo inicial, que es deudor, porque es pertenecer al activo, de 8.000 pesos. Este es el saldo inicial. Deudores por venta, por la operación, voy a ir tildando, ¿sí? Acreditamos en 2.500. Por la operación B, acreditamos en 2.000. Por la operación C, en 300. Tildo también. Luego en la D no, en la E menos. Entonces, deudores por venta, determino cómo queda el saldo. Sumo debe 8.000 iniciales y lo acreditado, 4.800, me va a quedar un saldo deudor de 3.200 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay créditos en cartera pendientes de vencimiento porque no se depuraron por deudores por venta de 3.200 pesos. Eso es lo que tienen que hacer, mayorizar todas las cuentas pertenecientes al rubro y mostrar cómo queda a partir de esta depuración. Acá, ¿qué estoy mostrando? Esos que no vencen todavía son 3.200 después de esta depuración. Después vamos a ver cuánto nos queda de documentos a cobrar y cuánto nos queda a partir de esta depuración, cuántos están en gestión judicial y cuántos son deudores morosos. A eso vamos con la depuración del rubro, a limpiarlo, todos los créditos en carteras y determinar la realidad económica de cada uno, ¿sí? Eso es depurar el rubro créditos. Les queda entonces de tarea mostrar cómo quedaría después de la depuración. Y bueno, continuamos con estos prácticos en los posteriores días. ¿Alguna duda quedó pendiente por ahí? No, profe, todo No, bien. Perfecto. Profe, ¿Me cuando podría nos mostrar, profe, diga el siempre, final de los asientos? Ya bajo un poquito más. Ahí. profe, Sí. cuando diga siempre demostrar, nosotros tenemos que hacer el libro mayor. Sí, mayoricen todas las cuentas pertenecientes al rubro crédito y den un ordenamiento para mostrar cómo queda, es como exponer, ¿sí? Si bien no vemos la exposición, pero así como aparece al inicio, ¿sí? Como les dice, la empresa tiene estos créditos en cartera. Bueno, muestren cómo queda al final, este resumen.
Ah, bien. Muchas gracias, profe. No, por favor. Nos vemos, profe, que tenga buen día. Gracias igualmente para todos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, que estén bien. Nos vemos el próximo Bye, bye. miércoles. Chao, profe. Chao. Chao, Chao. profe, gracias.